Muy bien, entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Estamos predicando una serie de mensajes y quiero darle gracias al hermano José y al hermano Manuel, al hermano Ramón y al hermano Manuel que predicaron los dos sermones anteriores, lo recuerdan, ¿verdad? El hermano Ramón predicó acerca de Abraham y el hermano Manuel Bustos predicó acerca de José la semana pasada. Hicieron un trabajo extraordinario también como predicadores, van a seguir predicando en el nombre del Señor. Así que entonces estamos predicando esta serie de sermones que titulamos Héroes de la Fe. Y estamos hablando de hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios y decidieron obedecer a Dios, decidieron confiar y caminar con Dios. Seres humanos, estamos hablando de hombres y mujeres comunes, como todos nosotros. Cuando leemos, tenemos un problema muchas veces cuando leemos las Escrituras y leemos la vida de estas personas que Dios usó en la antigüedad, nos parece que fueran personas diferentes a nosotros, nos parece que fueran grandes seres humanos con cualidades extraordinarias, muy distantes de nosotros. Yo recuerdo, tengo 41 años en el Evangelio y recuerdo de niño leer estas historias y desde que era adolescente pensaba que estos héroes de la fe, estos hombres y mujeres de los cuales habla la Biblia, eran seres humanos extraordinarios, pero en la medida que fui estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que eran hombres y mujeres comunes como nosotros, que Dios usó en su momento, que decidieron creerle a Dios, decidieron caminar con Dios, tuvieron una fe valiente e inquebrantable. Hemos estudiado la vida de Noé, la vida de Abraham, la vida de José, y hoy vamos a explorar la vida de un gran líder del pueblo de Israel, el caudillo del pueblo judío. Hoy vamos a estudiar la vida de Moisés, y el mensaje de hoy se titula La historia de Moisés. Ahora, no pretendemos abarcar toda la historia y toda la vida de Moisés. Vamos a estudiar algunas cosas y sobre todo vamos a ver qué había en su corazón y cómo describe la palabra de Dios la fe de Moisés. Hay una premisa con la cual construimos toda esta serie de mensajes que vamos a tener durante 9 semanas y la premisa dice así: Dios sigue invitando a hombres y mujeres a unirse a sus planes y propósitos. Solo demanda, solo requiere fe y obediencia. Dios sigue usando a los seres humanos. Dios no nos ha descartado. Dios sigue en este tiempo y quiere seguir invitando en todas partes hombres y mujeres, no importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición física, Dios quiere usar nuestras vidas. Y si usted está aquí en esta mañana escuchando este mensaje, Dios quiere usar tu vida. Muchas veces nosotros mismos nos menospreciamos y nos restamos valor y decimos, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí? Siendo yo como soy. No, Dios nos puede usar. Nos vamos a dar cuenta hoy en la vida de Moisés que Moisés era un hombre que luchaba con muchas cosas en su vida. No era un ser humano perfecto, con la duda especialmente. Incluso a Moisés no se valoraba lo suficiente. No sé si recuerdan, y lo vamos a ver más adelante, aquel momento cuando Dios lo llamó y Moisés comenzó a presentar excusas, y una forma en que Moisés presenta sus excusas es: ¿quién soy yo? Era la pregunta que Moisés se hacía a sí mismo y le hacía a Dios. ¿Quién soy yo? Como que yo no valgo mucho, yo no sirvo de nada, yo no tengo el talento que se requiere, yo no tengo las habilidades que se demandan para ser el líder que tú quieres que yo sea. Pero Dios le dijo a Moisés que él era el que él quería usar. Y Moisés no tenía 5 años o 15 años o 20 años cuando Dios le llamó. ¿Saben cuántos años tenía Moisés? 80 años. 80. Claro, la gente vivía más en aquel tiempo, pero no era un niño adolescente. A José lo llamó cuando era un niño, pero a Moisés lo llamó siendo aún
un anciano de 80 años y durante 40 años dirigió al pueblo de Israel. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. El escritor a los hebreos hace un resumen de la vida de Moisés. Es como si agarrara toda la vida de Moisés e hiciera un compendio y en algunas frases nos entrega un bosquejo más o menos de la historia de Moisés. Y ese va a ser nuestro texto base en esta mañana. Luego vamos a ir a otros textos bíblicos para ver un poco más, porque la vida de Moisés se desarrolla en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco. Pero leamos en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29, dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, se da cuenta que es como un resumen muy amplio, habla de la infancia en el versículo 23 o del nacimiento y su infancia, pero hace un enorme salto en el versículo 24 diciendo, por la fe Moisés, ya adulto, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y evidentemente hay mucha información entre cada versículo que luego lo vamos a desglosar, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto. En estos primeros versículos del 23 al 26 hay unos 40 años y versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28, ya Moisés tiene 80 años, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ese es el resumen que hace el escritor al libro de Hebreos, pero realmente la historia de Moisés comienza en el libro de Éxodo. Moisés es quien escribe los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Y se desarrolla su vida básicamente en todo el libro de Éxodo y todo el libro de Deuteronomio nos cuenta muchísimos episodios de la vida de Moisés, no solamente desde su nacimiento, sino también su vida personal, su familia, pero también esos 40 años que dirigió al pueblo de Israel en el desierto. Y podemos básicamente dividir la vida de Moisés en 3 grandes etapas. Los primeros 40 años en Egipto, 40 años en Madián y luego 40 años en el desierto como el gran líder y caudillo del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es que vamos a ver 3 características de la fe de Moisés. Y mientras vemos esas 3 características, entonces vamos a ir a través de diferentes episodios de su vida. Allí en el boletín que le entregamos en esta mañana, número 1, la primera característica de la fe de Moisés es que es una fe forjada en el corazón de un niño. La fe de Moisés es una fe forjada en el corazón de un niño. Y me llama muchísimo la atención porque desde el nacimiento de Moisés, Dios está trabajando con su vida. Y vamos a ver cómo desde su niñez la fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador, fue forjada en su corazón. Lo que dice Hebreos en los primeros versículos que leímos, versículo 23, es que cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a estudiar eso un poco más. Y dice el versículo 24, luego la más grande Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar
de los deleites temporales del pecado. Si usted está leyendo por primera vez esto en la Biblia, no conoce el contexto bíblico, no conoce la historia bíblica, no tiene mucho sentido lo que está diciendo el escritor a Hebreo, pero cuando conocemos la historia, ya cobra más sentido, porque dice que fue escondido, luego dice rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, tomó una decisión. Pero ¿de qué se trata todo esto? Bueno, vamos al libro de Éxodo, porque necesitamos entender que cuando nace Moisés nace en medio de una persecución política, Moisés nace en medio de una crisis económica y social para su pueblo, para sus padres. Cuando Moisés nace, dice el libro de Éxodo en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante del capítulo 1, Éxodo 1, 6 al 10, nos muestra el contexto histórico en que nace Moisés. Dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Voy a hacer un paréntesis aquí. José viene y llega, como dijimos la semana pasada, dijo el hermano Eduardo, José llega a ser gobernador de Egipto, y el pueblo de Israel Israel con todos sus hijos fueron a Egipto porque José era gobernador, y allí vivieron, se desarrollaron, y es lo que está diciendo el texto bíblico, crecieron y se multiplicaron. Pero dice el versículo 8, entre tanto que pasa el tiempo, cerca de 400 años, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, el hijo de Jacob. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él, es decir, el pueblo de Israel, también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, durante todo el tiempo de la vida de José y posterior a la vida de José, el pueblo de Israel prosperó en Egipto. Crecieron y se multiplicaron, crecieron a tal magnitud que cuando llega este nuevo faraón, que habían pasado muchos años, y dice, no había conocido a José, y seguramente aunque conociera la historia, ya no le importaba mucho el trabajo que había hecho José para salvar a los mismos egipcios. El pueblo de Israel constituyó para él un sector de la población que no solamente era económicamente y socialmente más poderoso que el pueblo egipcio, sino que estaba creciendo y se estaba haciendo mucho más grande. Y el faraón, en vez de verlo como un aliado que había sido durante 400 años, lo vio como una amenaza. Entonces lo que hace el faraón es que desarrolla una política de opresión en contra de la nación judía que vivía en su pueblo. Y comenzaron a progresivamente forzar al pueblo de Israel a hacer trabajos forzados, y los llevaron a la condición de esclavitud. Le quitaron todas sus pertenencias, todas sus posesiones. Ya no eran dueños de nada, ya no eran dueños de las empresas que habían constituido, ya no eran dueños del ganado que tenían, ya no eran dueños de propiedades. Le quitaron todo y los redujeron a una nación esclava dentro de la nación egipcia. No contento con esto, lo que hizo Faraón es que comenzó un proceso una política para reducir la natalidad. Como el pueblo de Israel crecía numerosamente, el faraón dijo, tenemos que evitar que se sigan multiplicando. ¿Qué hizo? Llamó a las parteras y les dijo que debían matar a los niños varones. Cuando nazca, si es varón, deben quitarle la vida, y a las niñas pues de preservarles la vida. Las parteras no hicieron caso, como no hicieron caso, recuerdan la historia, ¿verdad? No hicieron caso a la orden de Faraón. Entonces Faraón legalizó el infanticidio y pidió que los niños hebreos varones que nacieran fueran echados en el río Nilo vivos. Ese fue el contexto en que nació Moisés. Por eso dice el libro de Hebreos que sus padres
lo escondieron por 3 meses. Imagínese la historia, solamente le estoy contando y narrando la historia, pero imagínese que usted tiene a un niño, un bebé en su casa, y sabe que ese niño representa un peligro para la sociedad en el sentido de que han decretado que los niños varones eran una amenaza y eran un peligro. Y los niños eran tomados por los soldados egipcios y echados vivos en el río Nilo. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? Jocabed lo que hace es que esconde a Moisés. Dice así Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 3 al 3. Un varón de la familia de Leví, no está el nombre allí, pero más adelante en Éxodo 6 encontramos el nombre del padre de Moisés, se llamaba Amram. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví llamada Jocabed, tampoco está allí, pero está más adelante en el texto bíblico, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Qué madre cuando su hijo nace no lo ve hermoso? ¿Cierto? A mí me vieron muy guapo, por eso me preservaron la vida. Yo cuando nací estuve en coma por 4 días. Sí, nací con forceps. A mi mamá le metieron unas paletas de metal para extraerme a mí. Y estuve en coma, en un yeso completo, me enyesaron por 4 días. No sabían eso, ¿verdad? Algo nuevo. 4 días en coma, en un yeso completo, porque me destrozaron completamente cuando nací. Los médicos sacando, mi mamá no podía darme a luz. Tenía una pelvis muy, muy pequeña y yo era muy grande y cabezón. Entonces les metieron estas paletas de metal que metían, estoy hablando de 1976. Estas paletas y destrozaron a todo el niño, le partieron el cráneo y los huesos, todo. Y me enyesaron, me pusieron un yeso completo y estuve en coma durante 4 días. Y Dios me preservó la vida. Me preservó la vida. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más, ¿qué hizo la mamá de Moisés? Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. ¿Qué ocurre? Ustedes conocen algo de la historia, porque esta historia es increíblemente conocida. La han visto en películas seguramente. Dice el libro de Hebreos otra vez en el versículo 23 que Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En contra del decreto del rey protegieron la vida de aquel niño. Entonces Moisés termina en la casa de Faraón. Ustedes conocen la historia, estaban las doncellas con la princesa, hija de Faraón, en el río Nilo, consiguieron al niño. Y aquella muchacha, sabiendo que era de los hebreos, muy probablemente pensó que el niño había sobrevivido, porque los niños eran tirados en el río Nilo. Y seguramente pensó que ese niño había llegado hasta allí, había sido arrojado al río Nilo y había milagrosamente sobrevivido. Y tomó al niño, lo prohijó, lo hizo su hijo, pero lo que hace es que la hermana de Moisés persigue aquella canastita a la orilla del río y se da cuenta de que la hija de Faraón lo toma. Inmediatamente viene y le dice, si quieres te llamo a una nodriza hebrea, a una mamá hebrea para que te críe el niño. ¿Saben a quién llamó? A Jocabed, a la madre del niño. Y termina Moisés siendo criado por su mamá biológica y prohijado por la hija de Faraón. Entonces Moisés recibe una educación dual. Moisés recibe la educación del palacio, de los príncipes de Egipto, pero también al mismo tiempo que Moisés está protegido legalmente, creciendo en el palacio de Faraón, Moisés está siendo criado por su propia madre y recibe una educación
egipcia, pero también recibe una educación hebrea. Mire, por eso el versículo 24 y 25 de Hebreos dice: por la fe, Moisés ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, me gusta cómo lo narra Hebreo, porque dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés llegó un momento en su vida adulta en que Moisés tiene que decidir. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en esta historia, tenemos que darnos cuenta que Moisés creció con las canciones de cuna hebrea, escuchando las historias hebreas, escuchando la historia del Dios de Israel, el Dios de Abraham, escuchando las promesas que Dios había hecho a la nación judía, a los padres, y escuchando lo que habían vivido cada uno de ellos, y todas esas experiencias se las habían cantado y se las habían narrado a Moisés mientras crecía, pero en Egipto recibía la educación de un faraón, de un príncipe en Egipto. Entonces, en un momento, esa formación que recibió en la casa de Jocabed creó un vínculo no solamente con su madre, sino que también, y con su familia hebrea, sino que también creó un vínculo de identidad con su cultura, con su historia, con su fe. Creó un vínculo que fue cada vez creciendo en el corazón de Moisés, que a la edad adulta, más o menos a los 40 años, irrumpe y en su corazón desafía a Moisés a tomar una decisión. Y Moisés escoge entre la vida en Egipto, siendo un príncipe de Egipto, y la vida de un hebreo. Y la fe que había sido forjada en el corazón de aquel niño lo lleva a tomar una decisión en su vida adulta. Por eso es importante, hermanos, y hago un paréntesis aquí, que nosotros eduquemos a nuestros hijos, que nosotros hagamos un proceso de transferencia de nuestra fe al corazón de nuestros hijos, porque eso fue lo que ocurrió en la vida de Moisés. Se produjo una transferencia natural de la fe, escuchando las canciones de cuna, escuchando las historias, escuchando las experiencias en la casa de Jocabed. Todo eso se anidó en el corazón de Moisés, y eso fue forjando la fe que más adelante desafía a Moisés a tomar una decisión y a poner en balanza el placer de ser faraón o de ser príncipe de Egipto. Tal vez nunca iba a llegar a ser faraón, pero vivir como príncipe de Egipto y seguir la fe del pueblo judío. Y Moisés sabía las implicaciones y las consecuencias de una cosa y otra. Y les decía, cuán importante es criar a nuestros hijos en la fe. Transferir nuestra fe de nuestro corazón al corazón de nuestros hijos. No se trata solamente de traerlos a la iglesia. No se trata solamente de enseñarles un versículo bíblico. Se trata de nosotros vivir la fe. De nosotros vivir la fe, porque nuestra vida realmente es lo que se transfiere. Mire, cuando hablamos de educación, y voy a hacer un paréntesis amplio aquí con esto porque me parece que es interesante. Cuando hablamos de educación y cuando transferimos nuestra educación, nuestra cultura, incluso nuestra identidad a nuestros hijos, no es por lo que decimos. No es por lo que le enseñamos que se aprendan de memoria. Es por lo que ellos nos ven hacer todos los días. Si usted es mexicano y quiere que su hijo guarde la cultura mexicana, coma comida mexicana en su casa. Si usted come pura comida gringa, ellos nunca van a valorar su cultura. ¿Sí me está siguiendo? Por más que usted le diga, somos mexicanos, pero usted no come comida mexicana en casa. Lo mismo es con la fe. Usted puede traerlo a la iglesia, pero si usted no vive la fe, usted puede tener una Biblia en la casa, se la puede saber de memoria. No es lo que uno sabe, es lo que uno vive. Eso es lo que se transfiere. La transferencia es de corazón a corazón. Lo que uno vive realmente es lo que transfiere, no lo que uno sabe, no lo que uno dice. Porque muchas veces el problema es que uno dice
y él escucha a la niña y el niño escucha lo que uno dice, pero hay una incongruencia con lo que decimos y lo que vivimos. Si existe esa incongruencia, lo que ocurre es que nuestros hijos reaccionan en contra de lo que estamos diciendo. Voy a decir eso una vez más. Cuando lo que decimos y lo que hacemos genera una incongruencia en la mente de nuestros hijos, su corazón va a reaccionar en contra, totalmente en contra de lo que nosotros estamos diciendo. Y eso es totalmente natural. Totalmente natural. Eso nosotros no lo podemos cambiar. Es la forma en que nuestro cerebro, el cerebro de un adolescente, de un niño, percibe la vida, percibe las cosas. Si decimos una cosa y vivimos otra, hay un conflicto. Para ellos hay un conflicto. Recuerde que la mente de ellos no es como la mente suya. Lamentablemente nuestras mentes ya están, ¿qué palabra uso? Amañadas, diría yo. Sí, ya tienen tantas cosas que... Pero la mente de un niño es una mente limpia todavía. No está tan llena de cosas. No ha vivido tanto. Es una mente limpia, una mente pura. Y va a rechazar cualquier contradicción, la va a rechazar. Él también cuando llegue adulto va a tener su mente de tantas experiencias de la vida. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Pero la mente del niño rechaza la incongruencia. Entonces, pero Moisés, volvamos a Moisés. Moisés asimila la fe de su madre Jocabed. Moisés asimila la fe de su familia. Y fue tan fuerte, hermanos. Por eso Hebreos, me gusta como Hebreos lo transcribe y dice, Moisés rehusó, se negó. Es decir, en su corazón era más fuerte. Hubo una conexión más importante para Moisés en su corazón, lo que había vivido en casa de Jocabed, con Amram, con sus tíos, con sus primos, con su familia. Fue más fuerte. Hubo una conexión más importante en el corazón de Moisés que lo que vivía en casa de su madre egipcia, en casa de Faraón. Y Moisés tuvo que pesar los valores egipcios y los valores hebreos. Moisés tuvo que sopesar la cosmovisión hebrea, la política hebrea y la política egipcia, cómo vivían los hebreos, cómo actuaban, cómo vivían los egipcios, cómo actuaban. Y esas dos situaciones, al momento de tomar una decisión, para Moisés fue más importante seguir la fe hebrea que continuar viviendo como un príncipe en Egipto. Moisés tuvo que llegar a ese momento y tomó la decisión de seguir al Dios de Israel. Mire lo que dijo cuando Esteban estaba siendo apedreado. Antes de ser apedreado, Esteban, en el libro de los Hechos, Esteban fue uno de los diáconos, de los primeros diáconos de la iglesia. Esteban hace un discurso extraordinario y en su discurso habla de Moisés. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 23 y 24, dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, se recuerdan que dividí la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián, formando su familia, siendo pastor de ovejas, y luego 40 años siendo líder de Israel. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. A veces leemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta de cosas importantes que están allí. Esa historia la encontramos en el libro de Éxodo. Encontramos cuando Moisés hace justicia por su propia mano. Pero la forma en que lo describe Esteban en el libro de Hechos, en su defensa, usa esta expresión que a mí me toca el corazón, porque habla de los valores que tenía Moisés. Dice, vengó al oprimido. Habla de la escala de valores, cómo
Moisés veía la vida, cómo Moisés valoraba al ser humano, totalmente diferente a cómo lo valoraba el pueblo egipcio. Y eso hace la diferencia. Esteban dice que Moisés, a pesar de que había crecido durante 40 años en el palacio de Faraón, había construido en su corazón y en su mente una escala de valores diferente, una escala de principios diferentes. Y esa escala de valores, de principios, de fe diferentes, esa forma de mirar la vida diferente al pueblo egipcio y a la casa de Faraón, lo llevó a tomar una decisión, y Moisés tuvo que decidir: ¿sigo viviendo esta vida o vivo lo que yo realmente creo? Y aunque esta vida podía ser mejor, porque iba a tener todo lo que necesitaba, económicamente iba a estar mejor, iba a vivir socialmente mejor, pero Moisés decidió seguir sus principios y seguir sus valores, aquellos que él había atesorado en su corazón desde su infancia. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Entonces, nosotros tenemos como padre la responsabilidad de forjar en el corazón de nuestros hijos nuestra fe. Alguien dijo una vez, creo que lo escribí en Facebook, si usted lo leyó, seguramente lo vio allí: si nuestros hijos no siguen nuestra fe, hemos fracasado como padres. Es duro, eso es duro, pero es una realidad. Si nuestros hijos no siguen nuestra fe, hemos fracasado como padres. Y eso es una cosa que yo decidí atesorar en mi corazón. Porque yo soy un padre de 2 hijos. Uno tiene 12 y el otro tiene 16. Y yo conozco al Señor desde que yo era un niño. Es decir, que tengo la responsabilidad y el compromiso. De repente usted conoció al Señor cuando ya sus hijos estaban grandes. De repente ya habían crecido sus hijos y usted no conocía al Señor, no conocía a Jesús. Pero yo lo conozco desde que tenía 8 años. Yo crecí en el Evangelio. Cuando mis hijos nacieron, yo conocía la historia de Dios. Perfectamente la conocía. Es decir, que yo tengo una responsabilidad muy grande de transferir la fe a mis hijos. De repente usted conoció al Evangelio cuando ya sus hijos habían crecido. Y usted puede decir hoy, pues, ya es tarde. No, no es tarde. Hay nietos a quien compartirles el Evangelio. Tiene ahora la responsabilidad, si es abuela, si es abuelo, de compartir su fe a la siguiente generación. Y de decirle a sus hijos: ¿saben qué? Esta es la verdad. Y compartir el Evangelio de Jesús con sus hijos. Porque yo lo creo, no es algo que dice la Biblia, pero yo lo creo: si nuestros hijos no siguen nuestra fe, hemos fracasado como padres. Número 2, allí en sus notas: una fe no solamente forjada en el corazón de un niño, sino una fe que se fortificó por las promesas de Dios. Una fe fortificada por las promesas de Dios. Dice así en Hebreos capítulo 11, versículos 26 y 27. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe? Se había forjado una fe en su corazón, pero el libro de Hebreos dice: se sostuvo como viendo al invisible, y dice la otra expresión en el versículo 26, tenía puesta la mirada en el galardón. Tenemos que preguntarnos: ¿qué es eso del invisible que Moisés veía? Tenemos que preguntarnos: ¿qué es eso del galardón en quien Moisés había puesto su esperanza? Bueno, cuando Moisés huye a Egipto, Moisés se va al desierto de Madián. Ustedes conocen la historia. Forma una familia, se casa con Séfora, la hija de Jetro, y tiene 2 hijos, Gersón y Eliezer. Y durante 40 años Moisés es pastor en el desierto de Madián. Mire lo que dice Génesis capítulo 50, versículos 24 al 26, porque lo que dice el libro de Hebreos tenemos que encontrarle una razón y tenemos que encontrar por qué lo dice. Y lo que lleva Moisés en su corazón son las promesas del pueblo de Israel. Eso a lo que
se refiere el libro de Hebreos como mirando al invisible, como que se sostuvo mirando, la mirada puesta en el galardón y se sostuvo viendo al invisible, se refiere a las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y lo digo solamente como referencia. En Génesis capítulo 50, versículos 24 al 26, dice, y José dijo a sus hermanos, recuerden, José está en Egipto. José está en Egipto y ya está a punto de morir. Y han pasado algunas décadas en Egipto, tal vez unos 80 años. Y dice el texto bíblico que José dice a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Y lo que hace José es que hace que sus hermanos se comprometan a que el día que salgan de Egipto se lleven sus huesos. Yo no sé si eso tiene sentido para usted, tal vez no tiene sentido para nosotros. Pero José, a pesar de haber sido el gobernador de Egipto, a pesar de haber prosperado en Egipto, José sabía que ese no era su destino, que el destino estaba en otro lado, que ellos eran la descendencia de una nación que Dios había decidido formar para bendecir a todas las naciones de la tierra, y que de esa nación un día Dios traería a un Salvador a la humanidad. ¿Sí me está siguiendo? José vive como gobernador en Egipto, construye, reúne alimento para salvar a la nación, para salvar a su familia, vive cómodamente en Egipto, pero José está pensando en una tierra futura. No sé si me está siguiendo, pero José vive muy bien, ha prosperado, trajo a su padre, a sus hermanos, la nación prospera y crece, pero José siente en su corazón, esta no es nuestra patria. Esto no es todo. Miren, no sé si me puedo explicar mejor, pero José es el gobernador de Egipto. Lo tiene todo, hermanos. Faraón le dio todo el poder. Un anillo lo vistió y dijo, después de mí no hay nadie más grande que José. Pero a pesar de que José carga el anillo de poder de Faraón y está vestido con vestiduras reales, José sabe, esta no es nuestra tierra. El destino no es el poder de Faraón. El destino es un Mesías que un día salvará a la humanidad. Un día Dios enviará a un Salvador. José está pensando en eso. Y cuando está anciano, cuando está a punto de morir, le dice a sus hermanos, le dice a su familia, no me dejen en esta tierra. Mis huesos, el día que salgan, se los llevan con ustedes. Porque Dios los visitará y los llevará a la tierra que Él prometió. José vivió toda su vida creyendo eso. Y esa fue la fe que comunicó. Esa fe se la pasó Jocabed a Moisés. Y Moisés en el desierto camina y pastorea ovejas con una fe en un Dios que no conoce. Él no lo conoce personalmente. Él solo escuchó las historias que su mamá contaba. Las historias que seguramente la abuela contaba cuando él era niño, iba a casa de Jocabed y allí jugaba con sus primos. Creció con esas historias en un Dios que no conocía, un Dios que él solamente conocía por referencia. Pero en Éxodo vamos a ver cuando Dios se le aparece a Moisés y ahora le conoce personalmente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb,
monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama en medio de fuego. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a venir, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, mire cómo Dios le dice a Moisés, como Dios se presenta: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, allí, en ese momento, Moisés se cubre porque tuvo miedo. No conocía a Dios, solamente por referencia. Y Dios se presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de esas historias que escuchaste, el Dios de esas historias que conoces. Aquí estoy. Y se presenta ante Moisés. Allí Moisés conoce a Dios personalmente. Y fue tan grande el impacto de aquel llamado que Moisés decide obedecer. A pesar de que se mira a sí mismo, sabe quién es, sabe lo que ha hecho en su vida, Dios le llama y le dice que lo va a enviar como libertador para el pueblo de Israel. Al final de presentar excusas, usted conoce la historia, Moisés se rinde y dice: si tú vas conmigo, yo voy. Si tú vas conmigo, yo voy. Y Moisés decide obedecer a Dios. Y esas promesas fortificaron la fe que había sido formada en el corazón de aquel niño. Esas promesas, esas historias, esa experiencia de vida en casa de los hebreos hicieron que esa fe creciera y se hiciera fuerte. Y Moisés, cuando llegó el momento de aceptar el desafío de Dios, Moisés decidió caminar con Dios. Moisés decidió seguir a Dios. Número 3. Y termino con esto, allí en sus notas. No solamente una fe forjada en el corazón de un niño y una fe fortificada por las promesas de Dios, sino que la fe de Moisés es una fe fundamentada en la palabra de Dios. Una fe fundamentada en la palabra de Dios. Dice Hebreos otra vez en el capítulo 11, versículo 28. Por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjense, solamente el libro de Hebreos nos entrega 2 referencias de la vida de Moisés, 2 episodios solamente. La Pascua celebrada en Egipto, siendo todavía esclavos en Egipto, y el cruce del Mar Rojo. Son 2 referencias que nos da el libro de Hebreos. Hay muchas otras. Si usted lee el libro de Éxodo, si lee el libro de Deuteronomio, va a ver las innumerables experiencias que Moisés vive en el desierto siendo líder del pueblo de Israel. Pero para el escritor de Hebreos estas 2 referencias son importantes para que nosotros entendamos que Moisés era un hombre obediente a la palabra de Dios, un hombre que hacía lo que Dios decía que se hiciera. Entonces son 2 referencias extraordinarias. Mire, la primera es la Pascua en Egipto. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 24. Cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto y ya habían venido plagas, recuerdan las plagas, ¿verdad? Que Dios envió a la nación, porque la meta era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Dios envió plagas a Faraón y el corazón de Faraón fue endurecido. No quería dejar. Al final, la última plaga, Dios decide que enviaría al ángel de la muerte y que todos los primogénitos morirían. Y Dios le da indicaciones a Moisés y le dice así, versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre
que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Qué hicieron? Aquella noche celebraron la Pascua por primera vez. Los judíos siguen celebrando la Pascua hasta el día de hoy. Mataron un carnero, pero lo importante de aquella celebración y de la Pascua en Israel fue la sangre. Y con aquella sangre, los dinteles de las ventanas y de las puertas de las casas fueron cubiertas. Cuando el ángel de la muerte pasó y visitó la tierra de Gosén, donde era la tierra donde habían recluido como un gueto a los hebreos, no murió ningún niño hebreo, pero los egipcios todos murieron por la sangre del cordero, que tenía un símbolo, tenía una simbología futura. La sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que nos limpia de todo pecado y nos da vida y nos da libertad. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Pero usted conoce la historia, pero venga un poquito atrás conmigo. ¿Cómo uno cree eso, hermanos? Si usted hubiese sido Moisés y Dios le dice eso, ¿usted lo cree o decide no creer? ¿Cree que fue fácil para Moisés hacer lo que Dios decía? No fue fácil. Pero Moisés, el corazón de Moisés, en el corazón de Moisés estaba hacer lo que Dios decía. No importa si parecía irracional o no. Peor y más irracional parece el siguiente episodio, la siguiente referencia que nos dice Hebreo. Cruzaron el mar Rojo en seco. Usted conoce la historia, no voy a leer el texto bíblico, pero celebran la Pascua, salen de Egipto, caminan y van a la tierra prometida, pero entre ellos y la tierra prometida está el mar Rojo. Y cuando llegan al mar Rojo, recuerda que el faraón decide perseguirlos, y Faraón va a asesinar al pueblo de Israel. Y allí está el mar Rojo, el pueblo egipcio, el ejército de Faraón, y está el pueblo de Israel frente al mar, quejándose y diciendo: era mejor ser esclavos en Egipto que morir aquí. Y Dios le dice a Moisés: levanta tu vara y avanza. Yo no sé qué hubiese hecho usted. ¿Usted se mete al mar? Dios le dice: avanza a través del mar, levanta tu vara. Moisés lo hizo, hermanos. Moisés decidió creerle a Dios, creer lo que Dios decía, a pesar de que podía parecer irracional. Moisés se para frente al mar y levanta su vara, y Dios divide el mar, y el pueblo de Israel pasa en seco el mar Rojo. Uno conoce la historia, la lee, pero tiene que preguntarse: ¿cómo estuvo dispuesto a obedecer? ¿Qué hubiese hecho yo en ese momento? ¿Decido creerle a Dios o sigo mi mente racional que niega lo que Dios dice? La canción que cantamos, que cantó la hermana Rita, que dice: dicen que no existes. Pueden poner esa letra ahí, de la canción. Hermanos, la sociedad en que vivimos niega a Dios. Nuestras experiencias de la vida niegan a Dios, pero Él es real y está obrando entre nosotros. Nos toca a nosotros creerlo y confiar en Él y obedecer. Pero no es fácil, no es sencillo. Somos seres humanos, racionales, que a veces preferimos creer lo que la realidad y la circunstancia nos dicen, y muchas veces la realidad niega la existencia de Dios. Niega lo que Dios puede hacer. Niega el poder de Dios en nuestra vida.
la ciencia incluso puede negar lo que Dios puede hacer. Pero Dios tiene poder y actúa entre nosotros. Necesitamos aprender a creer en la palabra de Dios y en lo que Dios dice. Necesitamos aprender a confiar en Dios, así como lo hizo Moisés. Dios le dio indicaciones precisas y Moisés siguió la orden de Dios. Siguió lo que Dios le dijo que hiciera. Hay que ser valientes para eso. Les invito a estar en pie. Y les invito a confiar en Dios. Les invito en esta mañana a creerle a Dios, a seguir lo que Dios dice. Vamos a despedirnos en esta mañana, vamos a orar. Luego vamos a tener la bendición sacerdotal y al final vamos a entonar un cántico para despedirnos en esta mañana.